¿Qué cosa es, cuando hablamos de rehabilitación, nos estamos refiriendo a un concepto básico, ¿no? Es un acto de atención de la salud, ¿no? Por lo tanto, un componente imprescindible para la promoción, la prevención y la asistencia a las personas en el mantenimiento de su salud, de su bienestar, de la familia y, por qué no decirlo, de la comunidad. Esta alternativa de tratamiento no farmacológico, acá no usamos medicamentos, nos permite pues educar y dar apoyo a los familiares para que realicen acciones efectivas de impacto en la salud y que permita la autonomía del paciente, en este caso del adulto mayor. ¿Y qué cosa es rehabilitación? Rehabilitación significa pues recuperar, o es la recuperación mediante procedimientos adecuados de una habilidad corporal que ha causado o que tiene una enfermedad, un traumatismo, una deficiencia o una limitación, ¿no? Esas limitaciones hacen pues que esta persona tenga incapacidad que esperamos que sea pasajera, que pueda ser superada a través de la rehabilitación, ¿no? Otro concepto básico es la fisioterapia. ¿Qué cosa es la fisioterapia? En la fisioterapia se usan los medios físicos con una finalidad terapéutica. Estos medios físicos incluyen, pues, la utilización de diversos agentes: el calor, el frío, los movimientos, las radiaciones, la electroterapia, la hidroterapia, la terapia manual, etc. O sea, hay una cantidad de agentes que nos pueden permitir mejorar o superar la limitación que tenga este paciente. ¿Cuál es el objetivo de una terapia de rehabilitación o el objetivo para recuperar al paciente? Primero, es una recuperación funcional. Es un objetivo general, específico, que se logra a través de objetivos, a través de la acción de nosotros mismos, ¿no? De cómo vamos a actuar para poder lograr que ese paciente se recupere. El primer objetivo es la readaptación desde el punto de vista psicológico, social y biológico. Es decir, darle la capacidad al paciente de superar emocionalmente esa limitación, porque puede conllevar a estados depresivos, a estados de minusvalía, a estados de invalidez, que no son físicas, sino que más bien están dentro de él mismo al verse limitado en una función de cualquier tipo que tenga, ya sea física o ya sea de algún órgano en especial, ¿no? El segundo objetivo es resocializarlo. Resocialización para que él se mantenga activo en su medio habitual, es decir, dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito social, dentro del ámbito laboral, ¿no? ¿Qué más? Reincorporarlo, pues, a la familia, ¿no? Reincorporarlo completamente y educar a la familia, de tal manera que él pueda seguir cumpliendo el rol que le corresponde dentro del vínculo familiar, sea hijo, sea padre, sea abuelo, etc. En este caso hablamos de las personas mayores de la tercera edad, ¿no? Pues todos estos conocimientos de los procesos patológicos tenemos que tener en cuenta que debemos estar capacitados para comprender los procesos patológicos que conllevan al envejecimiento. Hay que detectar pues todas las afecciones, las patologías, lo más pronto posible de manera precoz para poder actuar dentro de un ámbito de salud de forma multidisciplinaria. El médico, el especialista en rehabilitación, el tecnólogo médico, el técnico de rehabilitación, ¿no? De tal manera que este objetivo se pueda cumplir para poder lograr devolverlo al paciente a su estado natural, como decíamos anteriormente, a las actividades propias de su edad dentro de la familia, dentro de la comunidad, ¿no? Y
de repente, ¿por qué no?, dentro del ámbito laboral, porque los ancianos también pueden trabajar desde su casa, haciendo actividades comunes, oficios, ¿no?, etc. Sigamos. Entonces, dentro de estos objetivos, miren, el principal objetivo de una fisioterapia es disminuir el dolor. Todos los ancianos, las personas de la tercera edad, siempre se quejan del dolor. Entonces, el objetivo tiene que ser eso. Primer objetivo, disminuir, reducir, atenuar el dolor. ¿Cómo? Con técnicas apropiadas que más adelante vamos a ver. ¿Qué más? Hay que mejorar el estado físico general a través de programas de ejercicios o de psicomotricidad, ¿no? Psicomotricidad. De tal manera que no pierdan sus facultades. Por ejemplo, ¿no?, la capacidad muscular, la capacidad de ambulación, ¿no?, o la motilidad, ¿no? Ellos deben mantenerse activos de tal manera que les permitan cumplir sus funciones de autovalidación, actividades de la vida diaria, ¿no?, pequeñas cosas que puedan ellos realizar, ¿no?, y a través del ejercicio o de los programas psicomotrices, él pueda desarrollar y mantener esa característica propia de las personas. Sigamos. Mejorar su sensibilidad, la propia flexión de las articulaciones. Siempre ustedes se habrán dado cuenta que las personas de determinadas edades ya empiezan pues con limitación funcional en las zonas de flexión, donde hay articulaciones, dolor de rodillas, dolor de codo, dolor en las caderas, dolor en los dedos, ¿no?, que limitan funcionalmente. Entonces, debemos tratar, dentro de la fisioterapia y de la rehabilitación, mejorar esas capacidades para que no haya limitación funcional a pesar de la edad y disminuir, en este caso, el dolor, ¿no? Y a eso el técnico, el tecnólogo y el médico tendrán que hacer en un equipo multidisciplinario las actividades propias para lograr, ¿no?, que esas articulaciones, que esa sensibilidad no se pierda. ¿Qué más? Otra de las actividades propias del técnico es lograr que ese paciente pues recupere o por lo menos mantenga su rango de movimiento, su fuerza, su capacidad muscular, la flexibilización, la coordinación del movimiento y del equilibrio, y por último su resistencia, ¿no? Ustedes sabrán que por fisiología, en el proceso de envejecimiento, todos los órganos comienzan a hacer hipotrofia, a deteriorarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De repente no lo vamos a mejorar, pero no podemos permitir que avance, sino mantener esa capacidad, mantener la capacidad de poder caminar por lo menos, ¿no?, de poder movilizarse, de poder autoatenderse. Y eso lo vamos a lograr a través de ¿qué? De ejercicios, ¿no? De ejercicios, de psicomotricidad. ¿Qué más? Mejorar pues la calidad de vida de estos pacientes, adaptando las características de la vivienda, ¿no? Hacer una casa más propia como para él, una habitación que le permita movimientos con apoyo, de repente de manera, ¿qué le digo?, con aditamentos que le permitan mayor movilidad, ¿no? Las cocinas, los cuartos, las escaleras, ¿no?, de repente un baño más cerca, ¿no? Ayudarlo con bastones, etc. Hay que adaptar no solamente el ambiente, sino también a él, ¿no?, para que tolere el hecho de tener que usar ya en determinada edad un andador, ¿no?, ponerle las barreras arquitectónicas, ¿no?, un baño a su nivel, una cama a su nivel, ¿no?, y casi todo a su alcance. Como les decía,
buscar aditamentos, dispositivos que ayuden a promover la independencia. Esa es la intención, que no se invalide, que este paciente, que esta persona no se invalide, que le permita tener por lo menos las actividades propias de la vida diaria, cepillarse, alimentarse, ¿no? Movilizarse, y etc. Hay que educarlo, hay que darle recomendaciones tanto al paciente como a la familia, porque la familia es un factor importante en la recuperación de estos pacientes. Si la familia lo abandona, de hecho, este paciente se va a sumir en una tristeza, en una depresión, que no le va a permitir hacer sus ejercicios de rehabilitación o sus ejercicios de mantenimiento. La familia es importantísima, no puede abandonar a los ancianos, no debe abandonar a los ancianos. Hay que recordar, pues, que son nuestros padres, son nuestros hermanos, son nuestros abuelos, y que la calidad de vida es única. Entonces, a la familia ahí también entra una terapia para que pueda aceptar que todos pasamos por determinados procesos o periodos de la vida en los que la ancianidad es una de las etapas en la que, por fortuna o de fortuna, es más duradera y que tienen que entender de que no se les puede abandonar. Las mayores preocupaciones tienen que estar centradas ahí, en darle todas las comodidades, una buena hidratación, una buena alimentación, la parte emocional, ¿no? Las atenciones, la limpieza, la higiene, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que tener como principio de la rehabilitación el que este paciente no entre en estado de inmovilidad. O sea, el primer principio es mantener la movilidad, que él pueda lograr, que él pueda mantener la locomoción, el movimiento de manos, el movimiento de brazos, que pueda cogerse, que pueda pararse, que pueda sentarse, que pueda caminar. A través de ello tenemos que lograr, como otro principio, restaurar, pues, su independencia en las actividades de la vida diaria, ¿no? Como dice, ir al baño, asearse, ¿no? Alimentarse, en la situación cognitiva, ¿no? En el aspecto cognitivo, que no pierda la capacidad cognitiva, que haga lectura, etc. Lograr, pues, la cooperación familiar y del paciente, de tal manera que él se sienta en confianza con el terapeuta, con el técnico de rehabilitación, y que pueda, a través de esa confianza, cooperar en su recuperación, ¿no? Siempre hay que ser optimistas, es otro de los principios. Hacer que el paciente tenga y sienta que hay una esfera muy esperanzadora, muy optimista, y que él tiene que sumarse a ella, ¿no? Y acuérdense, como un principio es que el paciente es único, individual. Entonces, como tal, hay que hacer tratamientos que le permitan a él valorarse como persona, con tratamientos simples, individualizados, ¿no? Ojalá todos pudiéramos actuar de tal manera que el tratamiento sea como terapias cortas, de periodos muy cortos, para no cansarlo, para no saturarlo, para que no se sienta que él ya no puede, sino más bien en varios periodos cortos que él aprenda a manejar y a recuperar sus actividades diarias, ¿no? Actividades de la vida diaria. ¿Qué más? Todo el personal asistencial interdisciplinario debe estar abocado a hacer una integridad en el paciente. No que yo soy el terapista, no que yo soy el rehabilitador, no que yo soy el asistente, no, todos para el paciente. Lo que dice uno lo tienen que decir todos.
Lo que el médico autoriza para un tratamiento, todos tienen que estar con esa indicación, ¿no? Para que el paciente se sienta protegido, perdón, ¿no? Sigamos. ¿Cuándo está indicada una terapia física o de rehabilitación? ¿Cuándo? Cuando hay problemas en el aparato locomotor, cuando hay problemas respiratorios, cuando hay problemas neurológicos, por ejemplo, en el Parkinson, en los accidentes cerebrovasculares, cuando hay problemas cardíacos, para mejorar la circulación sanguínea, ¿no? O como una actuación preventiva. Es decir, para que nuestro organismo y las diferentes partes de ellas no se atrofien. Con ejercicios simples, por ejemplo, las caminatas, por ejemplo, las ludoterapias, ¿no? Algo que permita que este paciente no tenga, no avance su limitación o no encuentre limitación, ¿no? Por ejemplo, lo que es importante son los ejercicios, caminatas, no necesita correr. Con caminatas simples, de 30 minutos, 2 veces al día, es más que suficiente, ¿no? Pero caminata no es decirle, usted va a caminar como que se va a comprar el pan, no, caminatas libres, con ejercicio respiratorio, que le permitan inhalar y exhalar todo el aire que él pueda consumir y pueda botar, ¿no? Libre, sin preocupaciones. Ahora, los técnicos, ¿dónde se van a desarrollar? En las actividades geriátricas, en las residencias, en los centros sanitarios como los hospitales, también en la atención domiciliaria, en todos los servicios de atención primaria y en los centros de atención diurna. Campo laboral hay un montón. Hoy el terapista físico, el técnico de rehabilitación, tiene un amplio campo, ¿no?, de aplicación de su conocimiento científico-técnico, porque la población ha concientizado la necesidad de que tenemos que tener siempre una terapia para no perder nuestras capacidades, ¿no? Hoy los centros de rehabilitación han tenido mucho éxito y mucha gente va por las actividades que tenemos, el estrés diario. Hay tantas anomalías que se nos presentan que inmediatamente siempre van al terapista físico. Y el terapista físico, el técnico de terapia, tienen mucho trabajo ahora. Lo que necesitamos es que el conocimiento teórico práctico, científico técnico, sea eficiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fisioterapia, pues, y en este grupo de los geriátricos, estamos hablando del adulto mayor, ¿no? Y aquí hay ejercicios y técnicas que ayudan al adulto mayor sano o al adulto mayor que está en proceso involutivo, que es propio de su edad, para contrarrestar diversas patologías que puedan traer como consecuencias disminución de sus capacidades funcionales. En la terapia, ¿qué vamos a hacer? Contrarrestar esas dificultades, ¿no? Esas patologías que puedan conllevarlo de repente a una dependencia total, a una postración total. Entonces, el fisioterapista o el técnico en terapia tiene que lograr, a través de sus conocimientos, que ese paciente no vaya a menos, sino que mejore su condición, ¿no? ¿Y qué ocasiona la pérdida de las capacidades funcionales? La inactividad, la inmovilidad. Persona que no se mueve, se atrofia. Le llamamos el síndrome de reposo prolongado, ¿no? Hay personas que les encanta estar todo el día en la cama. Y ustedes recordarán que cada vez que se quedan mucho tiempo en la cama, ¿no?, se levantan con ciertos dolores de columna, de espalda, ¿no? Entonces, esa inactividad produce que nuestro organismo se atrofie, ¿no?, y pierda su funcionalidad. Entonces, nada de inmovilidad. Siempre buscando actividades propias de la edad,
Y para eso el técnico de rehabilitación tiene la capacidad de poder orientarla, de poder realizarla y de poder tomar, junto con el tecnólogo, una decisión de apoyo a estas personas. ¿Qué otras cosas producen pérdida de la capacidad funcional? Las quemaduras, ¿no? Las fracturas, sobre todo las de cadera, ¿no? Donde no puede moverse el paciente. Porque es una indicación médica, porque el dolor es insoportable, ¿no? Porque el dolor no nos deja movilizarse. Entonces, esas características de inmovilización producto de las quemaduras, de las heridas, de las fracturas, hacen que el paciente comience a tener atrofia muscular, ¿no? Disfunción de las articulaciones, por esa rigidez que se encuentra ahí postrado, ¿no? También enfermedades como accidente cardiovascular, accidente vascular periférico, etc., ¿no? Entonces, cualquier enfermedad que produzca inmovilidad es un trabajo propio del técnico y del tecnólogo o del rehabilitador físico, volver a lograr que esas zonas atrofiadas vuelvan a tener la funcionalidad que tenían antes del proceso patológico, ¿no? O de enfermedad. Ustedes saben que este tipo de cosas, de enfermedades y patologías, traen consecuencias o traen secuelas, ¿no? El hecho de estar postrado mucho tiempo, ¿qué va a ocasionar? Secuelas funcionales y secuelas emocionales. Dentro de las secuelas funcionales, debilidad muscular, limitación articular. Dentro de las secuelas emocionales, angustia, ¿no? Limitación en las actividades cotidianas o de la vida diaria, lo que hace pues que el paciente ingrese en una etapa de depresión. Muchos refieren que ya no sirven, otros están pensando en mejor morirse. Son propias esas secuelas de una postración prolongada por una enfermedad, ¿no? Enfermedad aguda, que siempre va a tener este tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos que lograr que estas secuelas de toda postración sean revertidas a través del trabajo que realiza el técnico de rehabilitación y el terapista físico, ¿no? El terapeuta físico. Para poder determinar cuándo vamos a dar una terapia de rehabilitación en un adulto mayor o geriátrico, tenemos que hacer ciertas evaluaciones. Y con ello vamos a lograr llegar a un diagnóstico o a un criterio clínico. Para evitar, pues, que este criterio clínico, o sea, para lograr que a través de este criterio clínico se reviertan las deficiencias o las limitaciones que puede haber tenido este paciente producto de un accidente o producto de cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y para ello tenemos que evaluarlo, desde su sintomatología, ¿no? Hasta los síntomas que él nos refiera, los signos y síntomas que él nos refiera, ¿no? Y el técnico tiene que tener la capacidad de poder determinar este tipo de características. Es decir, por ejemplo, valorar su estado de dolor, si es algo crónico, hay que ver la capacidad funcional, si se ha disminuido, se ha perdido o se mantiene, ¿no? Hay que ver cómo está en su locomoción, en la capacidad de la marcha, en la postura, en su equilibrio. Para eso hay pruebas, ¿no?, que ustedes están capacitados en hacerlas, conjuntamente con el profesional terapeuta, ¿no?, o con el profesional de rehabilitación. Entonces, también tenemos que evaluar la capacidad sensorial, ¿no?, sobre todo de los tipos superficiales. Verificar las alteraciones corticales superiores, los problemas relacionados con la comunicación y el habla, ¿no? Se comunica, no se comunica, es entendible lo que él dice, de repente no lo puede hablar, ¿no?
pero de repente puede hacer algunas mímicas, algún movimiento que se pueda interpretar. Lógicamente que lo ideal sería que él no pierda la comunicación, ¿no? Hay que evaluar también qué alteraciones psicológicas puede tener propia de la enfermedad o por una situación familiar, ¿no? Y no solamente eso, no solamente en los órganos, sino también en la parte sexual. Cómo va a quedar como pareja, como esposo, ¿no? Porque eso les afecta sobre todo a los varones. O sea, hay que ayudar en ello. Y para ayudarlo hay que hacer las terapias, hay que hacer una buena valoración, ¿no? Una valoración integral. Esta valoración va a estar relacionada en función a su capacidad funcional y al tiempo, ¿no? Buscando siempre que no haya una descompensación de su umbral, tanto para el adulto o como para el anciano, ¿no? Entonces, la relación, nivel funcional y tiempo es importante. ¿Y qué vamos a evaluar? Decíamos anteriormente, ¿no? También podemos evaluar el lenguaje del paciente. Habla, no habla, gesticula, ¿no? ¿Qué más? Su estado psicológico y mental. Ver también si estas anormalidades o estas patologías, ¿no? O estas limitaciones tienen que ver con el estado nutricional. Se alimenta bien, está anémico, está adelgazado, está obeso, ¿no? Eso, la obesidad o lo contrario, la delgadez extrema, pueden traerle consecuencias en la limitación funcional, ¿no? Tanto de locomoción como de su capacidad de poder movilizarse, ¿no? Hay que ver cómo están las capacidades de su dolor, algias, artralgias, ¿no? Pasa nomás. Actividades de la vida diaria, su fuerza muscular, su marcha y equilibrio, que ya lo hemos visto anteriormente, sobre todo en los miembros inferiores, ¿no? ¿Tiene la capacidad para movilizarse? ¿No tiene la capacidad para movilizarse? ¿Tiene fuerza para pararse? ¿Tiene resistencia para sentarse? ¿Tiene equilibrio? Esas cosas tenemos que ver. Entonces, a través de eso vamos a hacer rutinas de ejercicios en el adulto mayor. Y algunos principios importantísimos, ¿no? Los programas de ejercicio deben ser concentrados de tal manera que la clave es en fortalecer la capacidad muscular. Bíceps, tríceps, en los miembros superiores e inferiores, movimiento de caderas, extensiones plantares, movimiento de tobillos, ejercicios isométricos, la velocidad de marcha y el consumo de oxígeno, ¿no? Sabemos nosotros que es importante que el paciente pueda respirar con buena capacidad. Inhalar, exhalar, ¿no? Tomar y botar el oxígeno, ¿no? Tener la capacidad de poder respirar con tranquilidad. La capacidad pulmonar, que ya sabemos que es 500 centímetros cúbicos, debe mantenerla, ¿no? A través de los ejercicios respiratorios, ¿no? ¿Y qué tratamiento vamos a dar si encontramos limitaciones? La primera es preventiva. Ese es el mejor tratamiento que hay, ¿no? No hay que pensar solamente en la patología. Ya desde el momento en que las personas entramos a determinada edad, 60, 65 años, ya tenemos que tener un tratamiento preventivo de rehabilitación, ¿no? Sobre todo buscando factores de riesgo. Por ejemplo, en una persona adulta, ¿cuál sería el factor de riesgo? El sedentarismo, ¿no? Mucho tiempo sentado, mucho tiempo en inactividad, mucho tiempo mirando televisión, mucho tiempo en cama, ¿no? Otro, consecuencia de eso, la obesidad. Comes, duermes, miras televisión. Entonces, la obesidad empieza
a ser un problema para las personas, ¿no? Y acuérdense pues de que mientras más jóvenes, nosotros tenemos mayor capacidad para que los alimentos puedan ser asimilados, ¿no? Ya por ejemplo, en los jóvenes, los alimentos pueden digerirse y pueden asimilarse en 4 horas. En el adulto mayor se duplica. Entonces, si comen a las 8, ¿no? Una cantidad igual que cuando eran jóvenes, ¿no? Y en jóvenes a las 12 del día ya no tenían nada para digerir, en cambio cuando están adultos, a las 12 todavía tienen alimentos por digerir. Y encima, a la 1 vuelven a comer, entonces eso se va juntando y comienzan los problemas de obesidad, de indigestión. Entonces, hay que espaciar o hay que disminuir las raciones y aumentar el número de ellas, de tal manera que tenemos que seguir comiendo casi lo mismo en cantidad, pero en mayor número de veces. Si antes comía, por decir, 1000 centímetros cúbicos o 1000 gramos, en dos, en 2 momentos, ahora tendré que comer los 1000 gramos en 3 o en 4 momentos, de tal manera que me permita una mejor deglución, una mejor digestión y una mejor asimilación. ¿No? Ya. Entonces, esa era la primera etapa preventiva, ¿no? Modificar o buscar factores de riesgo que puedan afectar al paciente, ¿no? Y hablábamos pues del sedentarismo. Otra cosa que a veces las personas adultas es que tienen propia de su inactividad y propia de su ansiedad de saber que ya no son funcionalmente buenos como lo eran jóvenes, entonces fuman. Y ya sabemos que el fumar es un factor negativo, ¿no? O se dedican al alcohol, o a los malos hábitos nutricionales, comen a cualquier hora, comen lo que quieren, ¿no? Y todavía se molestan. Entonces hay que tratar de educarlos, ¿no? En el tratamiento preventivo para que ellos entiendan que deben tener un régimen alimenticio, hábitos adecuados, consumo de sustancias que no son buenas para la salud, deben eliminarlas, y etcétera, y etcétera, ¿no? En el tratamiento de rehabilitación incluimos siempre 3 niveles de prevención, ¿no? Estamos hablando de la prevención. El primer nivel incluye acciones dirigidas a prevenir la aparición de daños, detectar personas con discapacidad. En el segundo nivel, tenemos que incluir las acciones dirigidas a evitar o minimizar los efectos de estas deficiencias. De manera que no evolucione hacia la incapacidad, ¿no? Si yo detecto que una persona está teniendo limitación funcional de locomoción, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Lograr que ella no pierda esa capacidad, que no avance esa capacidad. Los medios los vemos más adelante, pero ya ustedes están preparados, ¿no? Ustedes están capacitados para poder prevenir, minimizar, ¿no? Que si hay un daño o una deficiencia, esta no pueda evolucionar a una discapacidad, ¿no? Que no se postre el paciente, ¿no? Y en el tercer nivel, incluimos pues acciones que minimicen los efectos de la discapacidad, que llega a discapacidad, ¿no? De tal manera que él siga siendo una persona productiva, que pueda tener un roce social adecuado y que pueda estar insertado dentro de su comunidad, que sea un miembro activo, ¿no? Que no sea una carga familiar, que no sea una carga comunitaria, sino al contrario, ¿no? Hay que minimizar o impedir que este paciente llegue a la discapacidad. Eso en el tercer nivel. Los tratamientos hay N, como le decíamos anteriormente, el tratamiento kinésico, ¿no? Que son movimientos, de tal manera que permitan que este paciente, a través de diversas técnicas de tratamiento, puedan recuperar o minimizar la pérdida funcional.
a través de movimientos pasivos, activos, solos o asistidos, ¿no? Con cambios posturales, con movimientos para levantarse, sentarse, en bipedestación. Hay que concientizar el movimiento, hay que enseñar ejercicios respiratorios, ejercicios de coordinación, ejercicios de postura, de marcha funcional, y por último, ejercicios de equilibrio, ¿no? Y eso el técnico está capacitado. El técnico tiene un montón de herramientas que permitan que este paciente, en un tratamiento kinésico, pues logre mantener todas las capacidades orgánicas de tal manera que pueda validarse por sí sola, ¿no? La otra parte que muy pocos ven es la terapia cognitiva, ¿no? No, ya está viejito, ya pues así va a ir perdiendo su capacidad. No. Ustedes habrán dado cuenta que en el transcurso de la vida hay gente que nunca perdió su capacidad cognitiva. Grandes maestros como Luis Alberto Sánchez, Bedoya Reyes, casi hasta los 100 años, han sido pues maestros eruditos, ¿no? Que no han perdido su capacidad cognitiva. Hace 2 años escuché, por ejemplo, a Bedoya Reyes dar un discurso a sus 99 años, 98 años que tenían. Es increíble, ¿no? O sea, la capacidad cognitiva no debe perderse. ¿Y cómo hacemos eso? Buscar un proceso terapéutico, ¿no? De tal manera que el paciente introspeye que necesita mantener su capacidad cognitiva. Es decir, su capacidad mental, su inteligencia, a través de ejercicios básicos, ¿no? Ejercicios de concentración, ejercicios de... Lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Existen N terapias cognitivas, pero vamos a hablar solamente de 3 de ellas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, las psicoterapias cognitivas, ¿no? ¿Cómo hacemos psicoterapia cognitiva? Lectura, ¿no? Recortes, dibujos, ¿no? Recuerdos, ¿no? Etc. La otra terapia cognitiva de Aarón, ¿no? Pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, ¿no? Hay que enseñarle al paciente que los pensamientos, ¿no? Y que la capacidad cognitiva no puede perderse, ¿no? Que tenemos que hacer lo que él... Generalmente, ¿cuál es la capacidad que pierden en cuanto a cognitivo? La memoria actual, ¿no? No tienen memoria actual. La memoria antigua la mantienen hasta su muerte, pero la memoria actual de reconocimiento o de concentración en lo que han hecho en el día, se olvidan la llave, se olvidan dónde estaban, ¿no? Se olvidan dónde han dejado sus documentos, ¿no? Etc. Yo tenía un caso, por ejemplo, de una paciente que estaba entrando a su casa, era mi familiar y me dice, hola, me dice, ¿estaba entrando o estaba saliendo? No se acordaba. Entonces, hay que hacer el ejercicio de tal manera que le permitan pues, mantener esa capacidad, ¿no? La otra es la terapia racional, centrada principalmente en las creencias irracionales que ellos tienen, ¿no? Entonces, estas 3 terapias tenemos que tratar de conllevarlas para que el paciente pueda mantener su capacidad cognitiva, ¿no? Como ustedes ven ahí, por ejemplo, están haciendo ejercicios, ¿no? Cognitivos, porque están escuchando lo que la terapeuta le está diciendo, y lleven el globo o la pelota en la cabeza. Miren, 2 lo han hecho bien y la otra lo lleva hacia atrás, ¿no?
Entonces, esas terapias van a permitir, pues, determinar que el paciente, determinar si es que hay alguna disfunción, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay que corregir la interpretación de este pacientito que lo llevó hacia atrás, ¿no? O de la forma de repente como el terapista lo ha indicado. Entonces, hay otros ejercicios terapéuticos, ¿no? Pasivos y activos, que permiten, pues, que el propósito fundamental es no llegar a la discapacidad. ¿No es cierto? No llegar a la discapacidad. Y para ello existen una infinidad de modalidades terapéuticas que ustedes ya conocen, como la termoterapia, ¿no? Realizada en tejidos blandos, en músculos, en ligamentos, en tendones, en las bursas. Acá le he puesto dónde no está indicado, para que ustedes sepan, pues, ¿no? No van a ponerle una termoterapia a un crecimiento maligno, a un cáncer, ¿no? En un tumor, porque puede hacer que esta neoformación, en lugar de atenuarse, empiece a crecer, porque estamos produciendo vasodilatación o algo así, ¿no? Entonces, hay que evitar o hay que tener el conocimiento concreto. ¿Y quién no va a dar eso? El terapista físico, el médico rehabilitador, y el técnico tiene que cumplir estas indicaciones, ¿no? Y para eso está preparado. Una vez que el médico prescribe, el terapista físico, o mejor dicho, el técnico de rehabilitación, está capacitado para poder abordar y prestar ese tipo de terapia, ¿no? Oye, Montoya Camino, dijeron de la abierta. ¿Te escapamos? Se dijeron de la abierta, ¿cómo la puerta? ¿Y eso qué digo? De hemodiálisis, de otra abierta. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis, lo que pasa es que estoy en mi servicio, ¿no? Bueno, hay enfermeros, hay técnicos que están con nosotros, y este es el servicio de salud mental. Bueno, aquí estamos. Y desde acá estamos tratando de darle a ustedes una pequeña capacitación. Bueno, sigamos entonces. Otra de las modalidades terapéuticas es la hidroterapia. Están indicadas para tejidos blandos, para contracturas, para rigidez muscular, ¿no? No podemos hacer hidroterapia cuando no hay una herida infectada, cuando hay lesiones dermatológicas, cuando hay insuficiencia renal, ¿no? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que cada modalidad terapéutica tiene razón de ser de acuerdo a la característica de la patología. Entonces, no podemos dar por dar cualquier modalidad terapéutica, no. Hay que aprender que cada cual tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. La electroterapia, ¿no? Cuando hablo de electroterapia, aquí en salud mental están pensando, pues, en un electroshock. Pero en fisioterapia no es así, ¿no? En fisioterapia se aplica la electroterapia como un tratamiento para el dolor neuromuscular, para mejorar la actividad motora, para mejorar la biorretroalimentación neurológica, cuando hay atrofia de la neuropatía periférica, ¿no? Aquí en salud mental es distinto. Nosotros hablamos de electroterapia y ya todos estamos pensando en un electroshock, que es un tratamiento específico para pacientes que no responden al tratamiento oral, ¿no? Entonces, con eso movemos el cerebro y se activa y listo, ¿no? Mejora bastante. Aquí en electroterapia, en rehabilitación es distinto. Pero hay que tener cuidado porque hay personas que son muy sensitivas al paso de la corriente. Entonces, no es adecuado dar cuando hay una alteración sensitiva muy alta. Tampoco podemos darle a una persona que fue operada de corazón y tiene su marcapaso. Nada, no se puede, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque el médico puede determinar que se haga una electroterapia y el paciente no le dijo que tenía
o no tuvo la historia y no le dijo que tenía un marcapaso. Entonces ustedes tienen que siempre en la valoración, en las preguntas de rutina, preguntar si ha tenido algún antecedente, ¿no? Un antecedente o que tenga algún tipo de dispositivo interno como un marcapaso, ¿no? Ahí inmediatamente no podemos ponerlo, inmediatamente tenemos que referirle al médico o al terapista físico o al terapeuta o rehabilitador de que el paciente presenta esta condición, por lo tanto ellos determinarán que la electroterapia no es adecuada, ¿no? Cuando hay alteraciones de coagulación, por ejemplo en los hemofílicos, no podemos ponerle electroterapia, ¿no? Y los masajes, que es lo más común, ¿no? La masoterapia. Se da pues, en pacientes que hay que aliviarles el edema, ¿no? Bajar el edema, ¿no? Hay muchas técnicas para bajar el edema, pero una de ellas es el masaje, ¿no? Lo que ustedes saben hacer, que se llama, ¿cómo se llama aquello que, esos ejercicios que son para que haya retorno de los líquidos? ¿Mm? Entonces, el masaje que ustedes ya conocen nos va a permitir, ¿no? El movimiento de los, a través del masaje, vamos a hacer un retorno pues, de los líquidos para que puedan ser eliminados a través de la vía correspondiente, que es la vía urinaria, ¿no? O por transpiración. Pero es una de las terapias que se hace en pacientes que están edematizados, ¿no? ¿Qué más? Cuando hay dolor de los tejidos blandos. El masaje es importantísimo, sobre todo los que andamos contracturados, ¿no? De tanto estrés en el que vivimos. Ahora peor con el problema del COVID, todo el mundo anda de miedo, todo ese cuello anda todo contracturado. Entonces, a través de los masajes, ¿no? Descontracturamos y aliviamos el dolor, ¿no? Cuando hay adherencias, cuando hay cicatrices, el masaje está indicado. A ver, no puede estar indicado pues si hay una tromboflebitis, ¿no? No está indicado. Cuando hay una infección, tampoco. Cuando hay una infección maligna, tampoco, porque la vamos a hacer que ésta aumente, ¿no? Pero no podemos estar, por ejemplo, no es adecuado hacerse un masaje en un lunar. Un lunar que es grande o sobresaliente y ustedes no pueden hacerle masaje. Está recontra mal indicado, ¿no? Entonces, el masaje está indicado para ciertas características que ya hablamos, ¿no? Dolor, edema, adherencias, etc. También el técnico de rehabilitación pues interviene en la atracción y la manipulación como tratamiento para restablecer, por ejemplo, el movimiento. Tracción de huesos o de articulaciones, ¿no? Pero no podemos hacer una tracción en una atrofia degenerativa, ¿no? Cuando hay una compresión radicular y medular, o cuando hay una osteoporosis, terminaríamos de romper todo, ¿no? Eso lo va a indicar el médico y nosotros simplemente vamos a participar, o los técnicos de rehabilitación participan en ello, ¿no? Acá en el Hospital Rebagliati, los técnicos son fundamentales en la atracción en los programas de traumatología. ¿Lo cogieron? No, no te preocupes, yo no he visto nada, no he visto nada. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de poder hacer una terapia de rehabilitación, sobre todo en la actividad física? Miren acá. Es notorio en la figura que el beneficio de la actividad física, en este caso el baile, o el baile terapia, pues aumenta la autoestima. ¿Quién cuando sale a bailar con un familiar, con una amiga, con una persona que nos levante el ánimo, o con una persona querida, aumenta su autoestima, ¿no? Se siente contento, mejoramos nuestra imagen,
disminuimos nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestra depresión, ¿no? La música es importantísimo, bailar mejor. Y además, ese tipo de actividad física pues va a estimular todo el metabolismo, ¿no? Nuestro sistema locomotor se va a activar, ¿no? Entonces, eso es un buen beneficio para cualquier tipo de persona de la tercera edad, ¿no? Porque nos va a permitir, pues, tantos beneficios que uno sale a bailar y se siente contento, alegre, se olvida de los problemas, ¿no? Y si bailas con una persona a quien quieres, con mucha mayor razón, ¿no? Te sientes motivado, te sientes relajado, te sientes con una mejora en tu autoestima, ¿no? Sientes que todavía puedes, ¿no? Y sobre todo, que te lo permiten. No te están diciendo siéntate, no hay que estar diciéndole al paciente, no vayas a bailar porque te puedes caer, no, déjalo, que baile. Aún en silla pueden bailar, ¿no? Entonces, fíjense, hay cosas que el paciente de repente ya no puede hacer o que tiene limitaciones y entonces hay que apoyarlo con algunas barreras arquitectónicas, ¿no? De tal manera de que él pueda tener al alcance las cosas que le permitan un mejor movimiento y una mejor autovalidación. Y decíamos antes, estas ayudan pues para que él pueda moverse, para que él pueda tener todo al alcance, ¿no? Las escaleras que deben tener antideslizantes, ¿no? Los barandales para que él pueda cogerse. En la ducha debe tener pues una agarradera para que él pueda sujetarse, una silla, ¿no? Para que él pueda hacerse su aseo personal. Vigilado. Lo mejor es que sea vigilado para que no se nos vaya a caer, ¿no? Si es un adulto mayor de más de 75, 80 años, de hecho hay que vigilarlo. Muchos viejitos o muchos ancianos o muchas personas de la tercera edad no les gusta, son pudorosos, ¿no? No les gusta que los hijos o que la hija, si es hombre no le gusta que la hija lo mire, si es mujer no le gusta que el hijo lo atienda, ¿no? Yo tengo una madre de 91 años, pero ya he logrado entender de que quien la va a atender soy yo, porque soy el único del sector salud. Todos mis demás familiares son contadores. Entonces, antes tenía vergüenza, no, que no me cambies. Ahora ya entendió de que quien mejor lo hace es aquel que estudia salud, como ustedes, ¿no? Como los técnicos. Entonces, es necesario hacerles entender eso, para que pierdan, o para que confíen, para que sepan de que lo único que se está haciendo es darle mejor calidad de vida, es apoyarlo en aquellas limitaciones que ellos en este momento lo tienen, y hacerles saber que esto es pasajero, que con terapia ellos van a mejorar, que se van a autovalidar, que van a poder estar en la capacidad, no total, pero sí de hacer sus cosas mínimas, vitales, ¿no? O sea, las actividades de la vida diaria, como es moverse, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver un caso, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que hace un técnico de rehabilitación cuando estamos en las unidades de traumatología, ¿no? En geriatría, por supuesto? Generalmente los ancianos vienen con fractura de fémur, con fractura de húmero, fractura de pelvis, o se cayeron y tienen un desplazamiento vertebral, ¿no? La mayoría de pacientes vienen con el número 3, cadera, pelvis, ¿no? Yo tengo la suerte, o el hecho de que mi mamá nos da la experiencia única de que todos los años se fracturaron, ¿no? Se fractura el tobillo, se fractura la tibia, se fractura el peroné, se fractura el dedo. Todos los años estamos en lo mismo. Hoy está, por ejemplo, enyesada, ¿no? Porque se fracturó el peroné.
producto de lo que ella quiere, ¿no? Es validarse. Entonces, cuando uno la lleva al baño, la lleva a algún lugar donde ella tiene que hacer alguna necesidad o algún movimiento, hay que estar con ellos. Porque si no, ellos intentan pararse. En el caso mío, por ejemplo, ella ya tiene terapia de rehabilitación años, ha logrado superar muchas cosas, y en esta situación de que ella ha ido superando algunas cosas, piensa que ella lo puede hacer sola. Pero ¿qué pasó la última vez? Como ya ella se para y da unos pasos con el andador, habiendo sido dejada en el baño por la persona que lo cuida, que es una técnica, fue a traer una manta, o no sé qué fue, el hecho de que cuando regresó, ella había intentado pararse para lavarse las manos. Cogió su andador, intentó pararse, si bien es cierto, antes lo hacía con acompañamiento, con el fisioterapéutico, con el técnico de rehabilitación, acá lo hizo sola. Y entonces, producto de eso, es que se cayó, ¿no? Se fracturó. Entonces, no podemos dejar sola por ningún momento. Cuando llevamos al baño, cuando tenemos que llevarlo a alguna actividad, a un anciano, a una persona de la tercera edad, tenemos que tener todas las cosas necesarias para que no pongamos que dejarlo solo. Por ejemplo, si va al baño, tiene que tener pues, el papel higiénico, el papel toalla, ¿no? La toalla para lavarse las manos, el jabón, ¿no? Porque en el mínimo descuido, que vas a traer algo, ¡plum!, se cayó. Si lo vas a bañar, igual. La toalla, su ropa que le vas a colocar, su jabón, su champú, las agarraderas, las motas como son para bañarlo, para sobarlo. No te puedes olvidar. Antes de, tienes que prever. Antes de, tienes que tener todo listo. Hasta su colonia. Porque ellos son así. Les encanta que le echen perfume, que le echen colonia, ¿no? Que le den la crema. Todo tiene que estar en el baño en el momento en que vas a hacer el aseo personal, el aliño personal. Si no, ellos, en el menor descuido que tú sales, ya se pararon. Y por mala fortuna, al pararse pueden caerse, ¿no? Como nos ha sucedido a nosotros. En el mínimo descuido, se paró. Todo el año había estado bien. Incluso había pasado el año sin fracturarse. Pero en mayo, se le dio por pararse, cuando la dejaron sola en el baño, no sé cuántos habrán demorado en ir y traer lo que tenían que hacer. De hecho, que ella en las milésimas de segundo se para y se cae, ¿no? Pues no se puede descuidar. No hay que salir. Por más que ellas digan, no, que hay que estar mirándola, ¿no? Hay que estar mirándolas porque son así. Ellas quieren validarse solas y no se dan cuenta que todavía están en proceso, ¿no? En proceso de recuperación de su limitación. Entonces, fíjense, en traumatología ya saben que el problema más grave son las fracturas de pelvis, que son los casos que más llegan al hospital. Pero también hay fracturas de húmero, fracturas de fémur o problemas vertebrales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención en la terapia física del técnico de rehabilitación? Después de la intervención, ¿no? Y después que sale del hospital y tiene que ir a su domicilio, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Recuperar la funcionalidad de la marcha y sobre todo evitar complicaciones. Porque como ese fémur puede estar operado, puede estar con yeso, después que le saquen el yeso, después que lo operen, va a quedar con limitación funcional, no va a poder caminar bien. Incluso va a haber atrofia muscular, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O como objetivo, ¿qué nos vamos a plantear? Recuperar la funcionalidad de la marcha. Y dos, evitar esas complicaciones. ¿Cómo? Con movimientos ya indicados por el médico, ¿no? Como son flexión, abducción, rotación interna,
extensión, abducción, rotación externa, y etc., ¿no? Entonces, todo ese tratamiento lo tiene que indicar su médico rehabilitador y ustedes tienen que intentar, o mejor dicho, no intentar, sino realizar ese tratamiento acorde, ¿no?, con la tranquilidad que corresponde, ¿no? ¿Qué más? Miren acá las imágenes, ¿no? Acá, por ejemplo, una pacientita, ¿no?, que está haciendo su rehabilitación post-fractura de fémur, y miren, tiene el apoyo, ¿no? En la primera figura tiene un apoyo adicional, está en las barras, ¿no? En el segundo también tiene el apoyo de dos bastones, ¿no? En la tercera también está usando las barras, de tal manera, los barandales, de tal manera que le permite tener el apoyo para que no vaya a caerse, ¿no? En el tercero, en el cuarto también, usando sus bastones, y en el quinto, que es la más adecuada, que es el apoyo del personal, ¿no? Caminar con apoyo. Todas estas terapias están indicadas en pacientes pues, que han tenido un tratamiento quirúrgico por fracturas, ¿no? Entonces, qué importante es buscar los medicamentos para que ellos puedan tener la posibilidad de volver a reinsertarse, ¿no?, a validarse y lograr nuevamente disminuir o eliminar la disfunción de la locomoción, ¿no?, la caminata, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces fíjense, la importancia del técnico de rehabilitación es tan grande que está inmerso en todas las actividades propias de lograr la autovalidación, de lograr la rehabilitación, de lograr el insertamiento social y, ¿por qué no?, lograr nuevamente la reinserción laboral en actividades propias de la edad, ¿no? Un adulto mayor puede seguir trabajando en N actividades, ya sea a través de la computadora, por internet, o produciendo cosas que permitan mantener un nivel de vida adecuado, ¿no? Yo he visto muchos pacientes, adultos mayores o con problemas de discapacidad, que hacen pues cuadros hermosos, que hacen pues objetos, petates, que hacen adornos, que hacen joyas, ¿no?, cadenitas, en cantidad, y los venden. Y tienen un medio de ingreso y hacen un negocio. Y qué feliz, se les nota, qué feliz. Ellos mismos dicen, bueno, ya tengo, aunque sea para comerme un dulce, para no estar, porque se siente feo, ¿no? Bueno, no lo he pasado aún, pero se sentirá feo, digo yo, estar pidiendo todo a los hijos, hasta para un caramelo, porque muchos no tienen pensión. Entonces, no podemos ser dependientes, ¿no? Si hay posibilidades de hacer un oficio, o poner un negocio, o despertar habilidades, pues hay que hacerlo. Y esa es función del técnico, ¿no?, de lograr que con su capacidad pueda motivar a estos pacientes a buscar alternativas que les permitan, ¿no?, nuevamente tener la validación física, emocional y también económica, ¿no? No les voy a decir que le digan, oiga, pónganse a vender en la esquina, no. Pero desde su casa pueden vender, ¿no?, hacer cuadros, hacer pinturas, ¿no?, hacer una serie de artículos que sean llamativos, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, mucha gente que hace cadenitas, ¿no? Hacen también pequeñas urnas para guardar tipo alcancías, ¿no?, con llave, con un mensaje, ¿no? Hacen tejido, a crochet, a palitos,
chompas, camisas, guantes, ¿no? Bufandas, y lo venden, ¿no? Hace unos años atrás tuve la suerte de comprar unos cuantos pares de botines para que mi hija, que estaba chica, pueda dormir bien abrigadita, ¿no? Entonces, unos botines altos, ¿no? Tejidos a palillo, baratos. En esta época también hacen gorros, ¿no? Tipo chullos, y qué bonito, ¿no? Comprarle a una persona que es mayor de edad, que es adulta mayor o que tiene una discapacidad, pero que a pesar de ello sigue, sigue y sigue produciendo, ¿no? Y eso le va a dar una mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, fíjense, perdón, esto está haciendo. Ya, entonces fíjense, qué importante es la labor del profesional técnico de fisioterapia o de rehabilitación en la recuperación de pacientes con limitaciones funcionales o limitaciones funcionales de todo tipo, físicas, mentales y laborales, ¿no? Es tan importante que hoy es un boom. Poner un centro de rehabilitación es tener una empresa bien organizada, muy productiva, ¿no? Entonces, el campo de acción para los fisioterapeutas se ha ampliado, para los técnicos de rehabilitación se ha ampliado, ¿no? Si bien es cierto, por esta pandemia hay cierta limitación, pero en unos cuantos meses va a ser, nuevamente va a coger su auge, los terapistas físicos y los técnicos de rehabilitación, ¿no? En esta pandemia nos hemos limitado a todos, completamente todos, ¿no? Pero pronto esto tiene que amortiguarse, que tiene que mejorarse, tiene que de repente ya subsanarse, ¿no? Y entonces, nuevamente, habrá un montón de trabajo para todas las especialidades de salud, ¿no? Bien, entonces fíjense, acá hay algo que quiero compartirles, y es que estamos en época de COVID, ¿no? Entonces todos los trabajadores de salud, incluyendo los terapistas físicos y los técnicos de rehabilitación, estamos inmersos en ello, están inmersos en ello. Entonces siempre que vayamos a un trabajo, ¿no? Pensemos que tenemos compañeros que están batallando directamente con un enemigo invisible, a simple vista, ¿no? Y que nos está costando tanto que, carambas, muchos han dado su vida, ¿no? Muchos han caído en batalla. Pero lo que no queremos, todo el personal de salud, es que simplemente nos llamen héroes. Hay terapistas físicos terapistas de rehabilitación, o mejor dicho, tecnólogos médicos que han fallecido de laboratorio, tecnólogos médicos, fisioterapeutas con especialidad en cardiorrespiratorio. Hay técnicos de rehabilitación que han tenido que sumarse a la función como técnicos de enfermería porque no hay personal, ¿no? Entonces han sido desplazados a unas áreas que probablemente no le corresponden, pero que es una emergencia y tenemos que asumir, ¿no? Ahora todos nos mojamos, todo el personal de salud, todos estamos en la batalla. No hay que solamente enfermeros y médicos, no, todos estamos inmersos. Todo aquel que trabaja en un hospital, hasta el chofer, hasta el personal de limpieza, está inmerso ahora en la batalla contra esta enfermedad que está causando tantísimas muertes, ¿no? Tantísimas, pero tantísimas muertes. Entonces, siempre una oración antes de ingresar a trabajar, ¿no? Pidiendo por la salud, pidiendo que las bendiciones de Dios para todos los trabajadores que están enfrentando directamente el COVID, aunque ahora todos estamos expuestos, ¿no? Y para que no se asusten, pero que es una realidad. Esto es más o menos
para que ustedes vean cómo estamos actualmente en el COVID. ¿No? No hay lugar, los hospitales están colapsados. Esto era un área de espera para la familia de los pacientes que se internaban. Hoy es un área COVID. Y están 1 o 2 días sentados, porque no hay cama. Los hospitales están tan llenos que ya no hay dónde poner más. Entonces, ¿qué se opta? Por sillas de ruedas. Ya no hay más. Muchos, como ustedes verán, están con su balón de oxígeno porque están en una etapa ya intermedia o de muchas necesidades. Ya no controlan, ya tienen deficiencia en la ventilación, ¿no? Entonces, esperemos que todos hagamos conciencia y nos cuidemos, pues. Nos cuidemos. Y ese lema, quédate en casa, pues quédate en casa. Quienes vamos a estar al frente somos el personal de salud. Los demás, recomienden ustedes como personal de salud que toda la gente se quede en casa. Solamente el personal de salud debe asumir esta batalla tan desigual, porque no vemos quién es, y que nos ataca en el menor descuido que tenemos. Es difícil trabajar en COVID, ¿no? Hay que ponerse toda una indumentaria, y si te da hambre, no puedes, o si te da sed, no te puedes tomar ni un poquito de agua. Muchos de nuestros compañeros enfermeros salen hasta deshidratados de un turno, porque no pueden consumir nada. No pueden abrir el mameluco para poder tomar un poco de agua. No pueden abrir el mameluco para masticar algo que permita tener carbohidratos dentro, ni un chocolate. No pueden comer. Porque así de terrible es la situación. Si uno abre, tiene que botar todo. Entonces, y no hay material. No tenemos equipo de protección personal. Entonces, me recomienden ustedes como personal de salud que todos se tienen que cuidar. No se expongan. Y a la primera sintomatología, llamen al 103, llamen al 107. Ahora no interesa si son asegurados o no asegurados. Todos los hospitales reciben COVID. Todos están con la obligación de por lo menos atender la emergencia y de ahí derivarlos. Hospital Royalty colapsado, Hospital de Menara colapsado, Hospital Sabogal colapsado, Hospital 2 de Mayo colapsado. No hay espacio. Hospitales militares peor. El Hospital Loaiza ya no hay sitio. Han hecho hasta carpas. ¿No? Entonces, todo el Hospital Royalty A, B y C está colapsando. Y lo peor es que hay gente que necesita, pues, respiradores y no hay. No hay. Y lo que es peor de esto es que la gente ha hecho un negocio de esta enfermedad. Han subido los precios de las mascarillas, de los guantes, de los gorros, ¿no? De las botas, de las batas, de las chaquetas, de los mamelucos, de los respiradores. No tenemos N95 por ningún lado. Antes se compraba 6 soles. Hoy está bordeando los 80, 90 soles. Un gorro antes era, la caja creo que costaba 10, 12 soles. Ahora subió 45, 50 soles. Los guantes que se compraban 11 soles, hoy día están 40, 45 soles. Entonces lucra con esta enfermedad de tal manera que la gente no puede comprar y por lo tanto se infecta. Pero lo más irresponsable es que se infectan no por ir a comprar, sino porque no se cuidan y van a reuniones, ¿no? Donde hay mucha gente, sin los cuidados pertinentes. Tienen que comprarse las mascarillas adecuadas, ¿no? Para poder salir a la calle. Y si es posible, un protector facial. Pero muy poca gente usa su protector facial. Porque no solamente el virus ingresa por la boca, también por la nariz y también por la vía oftálmica, por los ojos. Entonces, tenemos que cuidarlo, ¿no? Tenemos que evitar. Miren, aquí no solamente hay técnicos de enfermería, ni tecnólogos, ni
enfermeros. Aquí en estas imágenes hay un compañero que es técnico de rehabilitación y que ha querido pues trabajar en el COVID. Y ahí está, sacando la cara por los técnicos de rehabilitación. Lo más importante, que después de la vestimenta, después del trabajo, por más cansado que se esté, todo el personal de salud tiene un momento como para distraerse. ¿Sí? No se ha perdido el estado anímico. Ahí está. Por más cansado que salgamos, por más fuerte que haya sido el día, y por más duro que haya sido el trabajo, siempre hay que tener una mentalidad positiva, no perder la chispa. ¿No? Hay muchos compañeros que han estado mal, han salido de su cuarentena y nuevamente están acá trabajando, ¿no? Porque para eso han sido formados, esa es la vocación que tenemos. Todos. Personal de salud no simplemente es el enfermero y el médico, no. Personal de salud son los técnicos, son los auxiliares, son los técnicos de rehabilitación, los técnicos de laboratorio, los psicólogos, las obstetrices, ¿no? Muy pocas veces le han dado el renombre o las han nombrado a las obstetrices en esta pandemia del COVID. Pero hay muertos de obstetrices. Hay obstetrices que han fallecido producto del COVID porque han estado atendiendo pacientes puérperas o gestantes que han tenido COVID. Entonces, tenemos que estar siempre pendientes o siempre pensando que personal de salud somos todos los que trabajamos o todos los que estamos formados para atender en salud, ¿no? Ya sea para tratar enfermedades, ya sea para prestar cuidado, o ya sea para complementar el trabajo y reinsertarlos física, emocional y laboralmente, ¿no? Y esa es la función del técnico de rehabilitación. Bien, sigamos. Bueno, podemos poner otros ejemplos en fractura de cadera, por ejemplo, ¿no? En fractura de cadera. ¿Cuál es la función que tiene que hacer el técnico de rehabilitación? ¿Qué es lo que puede hacer? Primero, el objetivo es recuperar el movimiento, ¿no? Y la capacidad de locomoción de ese paciente. Métodos, un montón, indicados por el médico, ¿no? Terapias de flexión, de extensión, son movimientos de rotación, ¿no? Ya habrá un esquema completo de cómo aplicar una terapia. Segundo, el objetivo de esta acción terapéutica del técnico de enfermería, del técnico de rehabilitación, es lograr que ese paciente no se nos vaya a la depresión, ¿no? No pierda la capacidad de poder autovalidarse. Siempre tenemos que tener pendiente que nuestro objetivo es que esa persona sea independiente y que el trato que nosotros tenemos que darle es un trato individualizado, donde el único ser es él, no hay otro igual. Por más que tengamos 2 fracturas de cadera, él es el único. Él es único, cada caso es único. No hay dobles, no hay iguales. Y por lo tanto tenemos que darle de acuerdo a su capacidad un tratamiento específico, ¿no? Tengo que hacer los ejercicios, tengo que hacer de acuerdo a su capacidad, ¿no? De tolerancia, de que pueda soportarlo, ¿no? Y sobre todo de poder lograr que él mismo concientice la necesidad de una recuperación. Entonces, el técnico de rehabilitación tiene amplia función ahí, ¿no? Es el que va a estar más en contacto con el paciente. Es el primero que va a tener que traerlo para que se le puedan aplicar
todos los tratamientos adecuados, ¿no? Es el que va a poner las compresas, es el que va a tener todo el material adecuado para la actividad, para las actividades diversas, ¿no? Es el que va a pasar al paciente de la silla de ruedas a la camilla, ¿no? Entonces, esas actividades propias del profesional técnico de rehabilitación, ¿no? Deben estar, pues, bien cimentadas porque así han sido capacitados, ¿no? Y siéntanse como profesionales, por muchos factores. Primero, porque ustedes cumplen 4 parámetros. Tienen estudios, una malla curricular. 2, han sido formados por profesionales, porque a ustedes no les han enseñado un técnico ni un auxiliar, les han enseñado médicos, les han enseñado enfermeros, les han enseñado tecnólogos, les han enseñado biólogos, etc. y etc. 3, porque ustedes hacen trabajo de investigación. Yo he visto a muchos técnicos de rehabilitación y a muchos técnicos de enfermedad sustentar tesis, sustentar trabajo de investigación, con tanta eficacia que era una envidia escucharlos, parecían otros profesionales. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque está en su vocación, porque hacen algo que les gusta, porque aquel que hace algo que no le gusta no lo hace tan bien, ¿no? Solamente se siente comprometido en hacerlo, pero no lo siente. En cambio, los técnicos de rehabilitación que yo he visto sustentando tesis, qué buenas formas y qué buenas técnicas de poder expresar como viviendo el momento de lo que están haciendo, ¿no? Explicando las terapias que pueden hacer, explicando el caso, como si estuvieran viviendo, como si estuvieran frente al paciente, ¿no? Entonces, yo felicito a esta profesión de los profesionales técnicos asistenciales, en este caso en la rama de terapia física y rehabilitación, ¿no? Porque, bueno, pues tienen un perfil alto, grande, validante. Ojalá que algún día puedan tener su colegio, ojalá que algún día puedan juntarse y tener una independencia y no depender de profesiones como las de nosotros, ¿no? En Chile y en otros países ya hay colegios. Hay colegios de tecnólogos de Chile, hay colegios de paramédicos en Argentina, hay colegios en España, donde los técnicos ya están agrupados, ¿no? Han formado su propia colegiatura. Acá en Perú existe una institución que se llama la CONTAP, que intenta hacer eso, pero que ya depende de todos ustedes que se unan, que se fortalezcan, que se nutran y que piensen que pueden tener algo que en otros países es una realidad. ¿Y que eso les serviría para qué? Para autorregularse, para organizarse, ¿no? En el hospital, por ejemplo, sería adecuado de que ellos mismos eh, empiecen a organizarles de tal forma que se validen por sí mismos, ¿no? Tengan su propio centro, su propio departamento, sus propias jefaturas y etc. Ojalá lo logren algún día, ¿no? Pero para eso lo único que les pido es unidad. Si no hay unidad, no hay nada. Olvídense de los celos. Acá tiene que haber unidad y con eso van a lograr todo. Bien, muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Voy a dejarles con esta reflexión, ¿no? Que cada día de trabajo incremente tu entusiasmo de vivir y que no solo incremente tu edad. Gracias. ¿Alguna pregunta? Estoy escuchando. ¿No hay preguntas? Hola. Hola.